vayas conmigo a Hechos capítulo 7. Vamos a estar analizando este capítulo. Son bastantes versículos. Son 60 versículos. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta mañana. Y hay que abarcar un poco el contexto. Hay que recordar que de esos 7 diáconos que se habían elegido en la iglesia para poder ayudar en el repartimiento de las ayudas hacia las viudas, un diácono en especial que se llamaba Esteban, el Espíritu Santo estaba en él y el Espíritu Santo se manifestaba en su vida. Y entonces se acuerdan del Sanedrín, del consejo, del sumo sacerdote, de los saduceos, que no estaban de acuerdo con mencionar acerca de Jesucristo y una nueva doctrina y una nueva religión acerca de que en Cristo podemos cambiar y que en Cristo está nuestra salvación, y que antes de poder agradar a Dios por medio de nuestras obras necesitamos venir a Cristo para ser cambiados, para ser transformados, para ser acercados a Dios. Y los judíos, la mayor parte, y aquellos que eran eruditos en la ley, los que estamos llevando el taller del curso inductivo, hemos estado mencionando que los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cómo se llama en la clasificación? Los Pentateucos, libros de la ley. Y eso era en lo que se basaban estos eruditos, en estos primeros 5 libros. Y ellos, su entendimiento al no venir a Cristo no había sido cambiada, y ellos pensaban que a través de las obras, que a través de la ley podían tener una comunicación con Dios. Y entonces los discípulos y Esteban hablaba de que esa comunicación se lograba y se logra a través de Jesucristo. No hay ninguna persona más, no hay ninguna forma más, no hay ninguna otra acción que nos pueda acercar a Dios. Solamente el creer en Cristo nos acerca a Dios. Y esto era lo que le incomodaba a estos fariseos. Esto era lo que le incomodaba a estos eruditos de la ley, al no tener ese entendimiento que tú y yo hoy lo tenemos. Porque Cristo ha cambiado nuestra vida, porque Cristo ha cambiado nuestra forma de pensar, porque Cristo ha cambiado nuestro interior, porque en Cristo tú y yo tenemos vida. Pero estas personas estaban muertas espiritualmente. Sí, a lo mejor tenían mucho conocimiento, e incluso era tanto su conocimiento que ellos de memoria se aprendían estos 5 libros. Pero su corazón estaba cegado, su entendimiento estaba cegado. Y entonces vemos en el versículo 8 del capítulo 6 cómo se levantan en contra de Esteban, tratando de que él negara esta doctrina de la salvación en Jesucristo. Pero era más la sabiduría de Esteban por medio del Espíritu Santo, que Esteban podía más que ellos. Y llegamos al versículo 7 y nos dice, llegamos al capítulo 7 en el primer versículo, y nos dice: y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Porque Esteban estaba hablando de Jesucristo y de la fe, y él estaba defendiendo su fe. Parte del taller inductivo que estamos tomando los días sábados se basa en un versículo de Pedro que nos dice que debemos de defender, de presentar argumentos a nuestra fe ante todo aquel que nos demanda la razón. Y Esteban, en estos versículos que vamos a ver, él estaba defendiendo su fe. Y yo en esta mañana te hago una pregunta y me gustaría que te la respondas. ¿Estás capacitado? ¿Estás preparado para defender tu fe en Jesucristo? ¿Estás listo para defender tu fe, para defender la palabra de Dios ante todo movimiento, ante toda ideología contraria a la palabra de Dios? Porque si no lo estamos, debemos de preocuparnos en estar preparados para defender y dar argumentos legítimos de nuestra palabra.
de la palabra de Dios que Él nos ha dejado. Y es lo que está haciendo Esteban, defendiendo esa fe en Jesucristo, ese credo y en esa creencia en Jesucristo. Y todo el capítulo 7, gran parte del capítulo 7 nos habla acerca de Esteban defendiendo la fe y recordándole a los judíos cómo Dios había escogido a la nación de Israel para mostrar su poder, para mostrar su gloria. Por eso el título de esta enseñanza es recordatorio hacia el pueblo judío, pero también un recordatorio a nosotros de algo bien importante que vamos a ver en esta hermosa mañana. Entonces vemos que la defensa de Esteban se basaba en recordar la historia del pueblo judío, el recordatorio de la obra de Dios y la historia de Israel. Mira, por ejemplo, en el versículo 2, empezando a hablar Esteban, dice: y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y en esta mañana vamos a ver general, así de manera rápida, la historia del pueblo de Israel en este capítulo. Cómo empieza Esteban mencionando a Abraham, el padre, una gran persona que representa al pueblo judío. Dios viendo a Abraham, siendo Abraham y no teniendo nada Abraham, Dios escoge a Abraham para hacer de él una nación grande, una nación imponente dentro del resto de las demás naciones. Y le da una promesa que la encontramos en el versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él no tenía hijos. Dios habla con Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una gran nación. Y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Va a ser como la arena del mar, que aunque intentes contarla, no vas a poder contarla, porque va a ser mucha herencia, muchos hijos. Una nación grande y poderosa. Y Abraham en ese momento no tenía algún hijo. Sin embargo, tomó la promesa de Dios y creyó en su corazón y obedeció a Dios y se alejó de la parentela de su familia y emprendió un viaje de fe hacia el nuevo lugar donde Dios le iba a dar. Y en este versículo 5 vemos que Abraham no pudo ver la promesa de una manera física, y que a lo largo de la historia podemos ver cómo esa promesa se cumplió en la descendencia de sus hijos. Por eso es que nos dice el versículo 8: y le dio el pacto de la circuncisión. Fíjate, este pacto de la circuncisión era lo que le hacía diferente al pueblo judío. Lo que significaba la circuncisión, que era quitar una parte del tejido del miembro varonil. Era una marca, era un sello para diferenciar al pueblo de Dios, al pueblo escogido de entre los demás pueblos. Esa era la marca, esa era la señal del pueblo escogido de Dios. Por eso el versículo 8 nos dice: y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac. Y cuando Abraham ya era grande en edad, y cuando pensó ya no poder tener hijos, Dios empieza a manifestarse en su vida ya a una edad grande, aproximadamente de 100 años. Abraham tiene a su hijo Isaac. ¿Te imaginas eso? A los 100 años, la promesa empieza a obrar, a cumplirse. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y de aquí se empieza a cumplir la promesa dada de Dios a Abraham. Después de Isaac viene
Jacob, y Jacob tiene 12 hijos. De esos 12 hijos empieza a formarse la nación de Israel. De ahí vienen las 12 tribus de Israel, de las 12 casas de Israel. Y vemos cómo empieza a obrar la promesa de Dios en la vida del pueblo judío. Y de no ser nada, lo empieza a llevar a ser una nación grande. Después en la historia se nos marca el suceso de José, cómo José es vendido por sus hermanos, por estos 11 patriarcas, 10 patriarcas, a Egipto con un plan glorioso, porque iba a pasar un momento de hambre en aquella región, en aquella zona, y José halló gracia ante la vida del faraón y lo hizo su segundo. Y gracias a eso, gracias a que José terminó en Egipto, pudo darle alimento a sus hermanos para que pudieran sobrevivir. Y entonces nos adentra la historia de esta descendencia y estos 12 hermanos en Egipto, y empiezan a crecer y la descendencia empieza a aumentarse, empiezan a tener hijos e hijas. Y nos dice la historia que un nuevo faraón toma posesión del gobierno de Egipto, un faraón que no conocía lo que José había hecho por el pueblo egipto, y ve que estos judíos, estos israelitas estaban aumentando, y decide matar a todos los bebés, hombres, varones, para que dejaran de aumentar este pueblo, porque el faraón tenía miedo al ver la multitud de esta nación que estaba creciendo, porque si seguía creciendo se iba a rebelar, y ahora la población era mayor de la población de estos 12 hombres de la casa de Israel, que en cualquier momento ellos podían tomar posesión de Egipto. Y dentro de esta matanza, un niño es guardado, Moisés, y una doncella, una princesa, toma a este bebé y lo cría como uno más de los egipcios, siendo Moisés judío. Y a través de Moisés, Dios le da la libertad al pueblo de Israel. Y vemos cómo nos habla de eso. Fíjate lo que nos dice el versículo 22, ya hablando de Moisés estando ya grande. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Moisés se sentía identificado con los judíos. Tenía conocimiento egipcio, pero la sangre lo llamaba, lo acercaba a su familia. Versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama del fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, Dios no la había olvidado. Habían pasado ya muchos años. Fíjate nada más: Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, la historia que hay detrás de estos 12 hijos con respecto a cómo llegan a Egipto.
cómo se quedan en Egipto y cómo los egipcios empezaban a maltratarlos. Y después Moisés. Había pasado muchísimo año. Y esa promesa que se le hizo a Abraham, Abraham no la vio, pero Abraham creyó con todo su corazón. Y en el versículo 33, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estáis es tierra santa. Ciertamente yo he visto la aflicción ¿de quién? De mi pueblo. Dios, desde el momento que le hizo la promesa a Abraham, acogió a Abraham y a toda su descendencia. Desde el momento que Dios escogió a Abraham, hizo de Abraham su pueblo, una nación especial entre todas las naciones que habían en ese tiempo. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Y después este versículo nos habla acerca de eso, de cómo Dios muestra su poder, muestra su gloria, sus maravillas, cómo Dios está con el pueblo judío, cómo la presencia de Dios está con él. Versículo 45, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar la posesión de la tierra de los gentiles, a las cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. La presencia de Dios estaba con el pueblo, que Dios en el desierto los manda a hacer un tabernáculo, y adentro de ese tabernáculo estaba la presencia de Dios. Y cada que el pueblo judío se movía sobre el desierto, llevaban el tabernáculo. Lo primero que se levantaba era el tabernáculo, que hacía simbolismo a la presencia de Dios. Y después nos habla que en el corazón de David le nació hacer un templo, un santuario, para que habitase la presencia de Dios. A Dios le agradó esa intención, pero le dijo: tú no, porque tú has derramado mucha sangre. Tu hijo Salomón va a levantar un santuario. Y tú y yo hoy en día, ¿cómo aplicamos eso? Nosotros hemos levantado un lugar especial para venir y adorar a Dios y hablar de Dios y sentir su presencia. Sí, es cierto, Dios ya no está en un lugar solamente, ya no está en un tabernáculo. Ahora, mucho mejor, a través de Cristo, la presencia de Dios está dentro de nosotros. Aún mucho mejor, tú y yo ahora somos templo de Dios. Pero fíjate cómo Esteban les estaba diciendo a estos judíos: miren cómo Dios estaba trabajando con el pueblo, cómo Dios estaba guiando al pueblo, cómo Dios estaba con ellos, cómo Dios se manifestaba en ellos. Mira cómo Dios había ordenado un tabernáculo para que su presencia estuviera con ellos de una manera física, de una manera visible para el pueblo. Por eso el versículo 48 nos dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y mira, aquí es donde nos vamos a empezar a centrar en el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistáis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esta es la clave de la defensa de Esteban hacia el enojo y hacia las reprensiones que los fariseos y los creyentes en la ley y aquellos saduceos y aquel sumo sacerdote estaban en contra de Esteban. Esteban, después de darles un resumen de cómo Dios escogió a Abraham y de Abraham hizo una nación y cómo Dios estuvo con el pueblo de Israel, así como el pueblo en el desierto,
viendo las maravillas de Dios, el poder de Dios obrando en sus vidas, su corazón se volvía a Egipto. Y había veces que decía, ¿cómo no desearíamos estar en Egipto donde teníamos comida, donde teníamos carne, donde teníamos cebollines, donde teníamos legumbres? Y a lo largo de la historia del Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios obra sobre el pueblo de Israel, sobre una nación escogida, pero esta nación escogida se inclinaba al pecado. Y ahora Esteban le dice, así como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento dejaban a Dios y se iban y no comprendían la voluntad de Dios, hoy en este mismo día ustedes están haciendo lo mismo al negar a Jesucristo. Ustedes están endurecidos de corazón, duros de cerviz, porque la salvación ahora se ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo. Y ustedes están rehusando, ustedes están negando la eficacia y el poder de este hombre que ustedes mismos condenaron a una cruz. Fueron palabras fuertes, palabras directas. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Hablando de Jesucristo. Y que los judíos llevaron a Jesús a aquella cruz, y sobre todo este consejo, este Sanedrín, este sumo sacerdote, estos fariseos, estos saduceos que estaban ahora debatiendo en contra de Esteban. Versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Versículo 54, fíjate lo que causó en estas personas este mensaje, esta defensa de Esteban. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Era tanto su enojo hacia Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban había puesto su fe, su credo, su creencia de una manera legítima, de una verdadera manera en Cristo. Esteban no iba a ser movido por lo que los fariseos o saduceos dijeran. Esteban estaba 100% convencido en lo que él había creído. Y al estar lleno del Espíritu Santo, mira lo que nos dice este versículo. Alzando Esteban los ojos al cielo, vio al Padre. ¿Y a quién? Y a Jesucristo a su diestra. Yo quiero preguntarte, hermano, en esta mañana, ¿tu fe está puesta por completo en Jesucristo? Entonces, sea lo que pase en tu vida, no vamos a ser movidos. Así como Esteban tuvo que defender su fe en algún momento, tú y yo en algún momento de nuestra vida vamos a tener que defender nuestro credo. Vamos a tener que defender que confiamos y que creemos en Cristo. Hoy en día, si tú te vas al internet y ves las noticias, hay muchas personas que están en contra de Jesucristo y de su doctrina y de la fe, y están en contra de la iglesia. Hoy en día los jóvenes piensan de una manera totalmente diferente a la Biblia. Hoy en día ya está de moda la inclusión de todo, y debemos de nosotros tener cuidado, porque el mundo quiere vivir de una manera llena de libertad, llena de comodidades, y muchas veces nosotros así queremos vivir. Pero vamos a las Escrituras y nos topamos que nosotros como cristianos debemos de regirnos con base a lo que aquí encontramos, y que lo que el mundo quiere de tener libertades por donde sea,
nosotros somos llamados a vivir bajo el servicio de Jesucristo. Y eso nos va a limitar en muchas cosas. Y eso no nos va a dejar vivir como el mundo, como la sociedad quiere vivir. Pero tú y yo, nuestra fe debe de ser una fe genuina, completa, y aprender a vivir como Dios nos manda que vivamos, a como Jesucristo nos manda que tú y yo vivamos. Esteban estaba marcando la diferencia con respecto a estos fariseos, saduceos, el sumo sacerdote, el Sanedrín, que no querían un cambio en sus vidas, que no querían reconocer a Jesucristo. Hoy, por otro lado, en nuestra actualidad, el problema en la iglesia, debemos de cuidar nuestra iglesia y nuestra vida y nuestra familia, de no caer en religión, en doctrina que no tenga nada que ver con la Biblia. Debemos de hacer lo que la Biblia nos marca, no ser como muchos hacen referencia a la iglesia, a unos religiosos porque prohíben cosas y cosas así. No, también para eso es otro extremo a lo cual nosotros no somos llamados. Somos llamados a vivir lo que nos dice la Escritura, no caer en prohibiciones, pero tampoco caer en libertinaje, que es lo que está causando la sociedad allá afuera. Entonces, como iglesia, debemos de cuidarnos de ese libertinaje que causa la sociedad y por otro lado de ese libertinaje de doctrina que se causa dentro de la iglesia. Los tiempos hoy en día son difíciles, duros, porque debemos de cuidarnos de allá afuera, pero también debemos de cuidarnos de lo que tú y yo enseñamos aquí en la iglesia. Y que todo lo que hagamos sea conforme a la palabra de Dios. Pero para poder tener una convicción, una pasión hacia lo que yo estoy predicando y a lo que tú y yo estamos estudiando en la Biblia, necesitamos creer de verdad. Como Esteban estaba dispuesto a morir defendiendo su fe en Jesucristo. ¿Tú estás preparado para morir defendiendo tu fe? ¿Estás preparado para morir defendiendo tu credo en las Sagradas Escrituras? Debemos de estarlo. Suena muy loco a lo mejor decir que algún día tú y yo tenemos que dar nuestra vida por nuestro credo. Pero hay que recordar, y lo hemos visto en el libro de Revelaciones, que van a venir tiempos difíciles para la iglesia. Hoy tú y yo debemos de darle gracias a Dios y disfrutar esta libertad que tenemos de abrir la iglesia y de poder congregarnos, de tener servicios en línea. Pero va a llegar un día en el que tenemos que luchar por nuestro credo y por nuestra fe. Van a venir días en que la iglesia va a estar cerrada y que a escondidas vamos a estar realizando servicios para que no nos lleven a la cárcel y a diferentes maneras. Suena como una película, pero es la verdad, hermanos. Y tú y yo debemos de estar preparados como Esteban nos está testificando en estos versículos. Versículo 56, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en una contra él. Tanto fue el impacto que causó Esteban en ellos, que los hizo enojarse de tal manera que empezaron a agredirlo. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este Saulo que consintió en la muerte de Esteban es aquel que después se llamaría Pablo. Y es aquel que después reconocería su gran error en perseguir a la iglesia. Y es aquel que sus cartas forman la mayor parte del Nuevo Testamento. Pero fíjate cómo en este estado Saulo también estaba cegado. Estaba igual de necio y de duro de corazón como los demás judíos, hasta que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y eso es lo que necesitan las personas para creer y para querer cambiar, un encuentro con Jesucristo.
Le doy gracias a Dios porque nosotros hemos tenido ese encuentro ya con Jesucristo de diferente manera, pero por eso es que hoy estamos aquí. Por eso hoy es que creemos en Jesucristo, porque Él de alguna manera obró en nuestras vidas. Si diéramos testimonio de cómo venimos a los pies de Cristo, es porque Dios estaba obrando en nuestras vidas, de una manera que impactó nuestras vidas, que hizo un cambio y un sonido que retumbó en nuestros corazones. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban estaba convencido, sabía que probablemente iba a morir defendiendo su fe en Jesucristo. Murió defendiendo su fe a Jesucristo, pero Dios se mostró en su vida. Cuando yo leo estos versículos, no veo a un Esteban miedoso, no veo a un Esteban indeciso, veo a un Esteban con paz, con tranquilidad, y más cuando Dios le muestra su gloria. Porque tú y yo como creyentes, ante los momentos y ante las adversidades difíciles, ten por seguro que Dios va a estar guardando nuestra vida. ¿A qué le debemos de tener miedo? A nada, porque Dios va a estar con nosotros. Siempre, claro, siempre todo lo que hagamos conforme a la voluntad de Dios. Dios va a darnos la fuerza necesaria, Dios va a darnos la paz, Dios va a darnos la tranquilidad en medio de los problemas y en medio de las adversidades. Y aquí lo podemos ver. Antes de que Esteban muriera, Dios estaba obrando en la vida de Esteban. Dios estaba con él, aunque no nos lo dice de una manera directa, pero yo estoy seguro que Esteban estaba tranquilo y estaba en paz, listo para dar cuentas con Dios. Y entonces es lo que nos dice este capítulo 7. La defensa de Esteban en Jesucristo y un Esteban dispuesto a dar su vida por su fe. Y a partir de ahí, Esteban se considera dentro de la historia de la iglesia el primer mártir de la iglesia. Esteban defendiendo su fe y dando testimonio de que Jesucristo es un Dios verdadero ante unos judíos duros de corazón. Duros de corazón. Pero a través de esta muerte, más adelante vamos a poder ver cómo estos judíos duros empezaban a ser cambiados por el poder de Cristo, por la fe en Cristo, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este capítulo en nuestras vidas? Uno, tú y yo debemos de estar preparados para defender nuestra fe en Jesucristo. Pero primero hay que hacernos una pregunta: ¿estoy creyendo realmente en Jesucristo? Porque Esteban tenía una firmeza, una fe firme en Jesucristo. Y yo en esta mañana, hermano, te invito a que reflexionemos en eso y que nuestra fe esté firme en quién es Jesucristo, en el cambio que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y entonces sí, estemos listos para poder defender nuestra fe en Jesucristo. Segundo, en medio de la adversidad que podemos tener como creyentes, en medio de los problemas que podemos tener por creer en Jesucristo, Dios nos va a dar la paz y la tranquilidad para poder seguir adelante. Y Dios va a obrar en la vida de aquellas personas que hoy se niegan a creer en Jesucristo, que reniegan creer en Dios. Dios va a obrar en sus vidas, Dios va a trabajar en sus vidas, pero nosotros debemos de estar listos en nuestra fe y saber que Dios es nuestro refugio en medio de toda circunstancia, desde una circunstancia leve hasta una circunstancia que nos lleve a perder la vida por amor a Cristo. Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Y es algo importante y
Y reflexiono acerca de este capítulo 7 que hoy nos tocó estudiar acerca del pueblo judío. Porque yo no sé cuántos han visto las noticias. No sé cuántos de ustedes saben que en estos momentos Israel está teniendo un conflicto con Palestina y que ya hay muchos muertos. Y yo, antes de terminar esta enseñanza, quiero que oremos primero por todos los creyentes que se encuentran en Israel y por todos los creyentes que se encuentran en Palestina. Han de haber creyentes en Palestina también. Y debemos de orar por aquellos hermanos que están pasando aflicción. Imagínate, yo estaba viendo un documental que las personas tienen tanto nerviosismo, tanto miedo, porque a cada rato suenan las alarmas de los misiles que se están enviando. Y yo en esta mañana, tú y yo somos llamados a orar por nuestros hermanos. No los conocemos, pero sí un mismo espíritu nos une. Y tú y yo tenemos hermanos alrededor de todo el mundo. Hermanos en una misma fe, porque esa misma fe, el creer en Cristo, el creer en Dios, el estar el Espíritu Santo en nuestras vidas nos hace hermanos. Y así como cuidamos nuestras misiones, y así como oramos por nuestras misiones, y así como oramos por cada uno de nosotros, tú y yo también somos llamados a orar por nuestros hermanos que se encuentran a lo largo de todo el mundo. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que oremos por los cristianos que se encuentran allá en Israel y allá en Palestina y en Colombia y en todos los lugares, para que Dios les dé fuerza para poder seguir adelante. Te voy a invitar a que inclines tu rostro y vamos a orar especialmente por ellos en esta tarde ya. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy en esta tarde nos unimos, Señor, orando por nuestros hermanos que están pasando por peligro, por problemas, por guerra, por conflicto, por persecución allá en Israel y allá en Palestina, Señor. Es una guerra, es un conflicto entre dos naciones que está causando estragos y que hay muchas personas ya muertas, y hay muchas personas heridas, y hay muchas personas con miedo, con temor. Padre, en esta hermosa tarde nos unimos como iglesia en un solo cuerpo en Cristo y te pedimos por nuestros hermanos que allá se encuentran. Que tú les des fuerza, les des gracia para poder seguir adelante. Que tú toques los corazones, Señor, de aquellos políticos, de aquellos gobernantes en Israel y en Palestina, y pueda haber un cese al fuego, un cese al pleito que tienen, Señor. Que tú guardes a los cristianos, que tú guardes a tus hijos, a nuestros hermanos que se encuentran allá y que están expuestos a morir por un misil, por una arma, por un derrumbe de edificios, por casas destruidas. Te pedimos por ellos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Bendito seas en esta hermosa tarde, Señor. Amén. Y quiero también en esta tarde que oremos por la nación de Israel también. Ya oramos por los cristianos, por nuestros hermanos, pero también que oremos por la nación de Israel. Mira lo que nos dice Romanos, y con este versículo vamos a terminar. Romanos capítulo 11. Porque en este día que observamos y analizamos Hechos capítulo 7, podemos ver la dureza del pueblo judío. Un pueblo que no quería aceptar a Jesucristo. Pero esa dureza, ese duro de servicio y duro corazón, Dios estaba obrando en ellos. Dios estaba obrando en ellos para que los judíos se negaran a creer en Cristo, y esa salvación
pasara a las demás personas. O sea, fíjate cómo Dios obra y qué tan grande es la sabiduría de Dios, que Dios estaba trabajando en el corazón de los judíos, y mientras Dios trabajaba en el corazón de los judíos, esa salvación en Cristo se extendió a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son todas aquellas personas que no tienen parte con la herencia y la descendencia del pueblo judío. Es decir, tú y yo somos gentiles. Sin embargo, gracias a la dureza de los judíos, la salvación, el conocer a Cristo, pasó a cada uno de nosotros. Y fíjate lo que nos dice Romanos, capítulo 11, versículo 25 al 36. Tú y yo también somos llamados a pedir por el pueblo de Israel. Un pueblo que Dios en sus planes va a trabajar con ellos y va a acercarlos una vez más a Él y va a obrar en Él. Yo no sé si te acuerdas, los que estuvimos en el libro de Revelaciones, cuando tocábamos el punto de la nación de Israel. Hay un ángel especial velando por la nación de Israel. Tanto es apreciada esta nación de Israel para Dios, que la nueva Jerusalén, que ahorita está en el cielo, cuando Jesucristo venga a instaurar su reino y a poner su reino, esta nueva Jerusalén se va a plasmar en donde está hoy en día. Mira lo que Pablo, con tantas palabras inmensas, nos dice del capítulo 11 al versículo 25 al 36. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que la salvación se haya mostrado en los gentiles, hasta que la salvación se haya mostrado en todos aquellos que no son de la descendencia judía. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Fíjate cómo funcionan los planes de Dios. Hay un propósito especial en la nación de Israel y se va a manifestar en los últimos tiempos. Y nosotros como creyentes debemos de estar también orando por Israel. Debemos también de preocuparnos por lo que está pasando en Israel, porque si tú y yo vamos al libro de Apocalipsis, una manera de poder conocer los tiempos y de saber los tiempos finales es mirando a la nación de Israel y lo que está pasando. Dios endureció el corazón del pueblo judío para que la salvación pasara a nosotros. Pero como también nosotros antes estábamos en desobediencia y se mostró misericordia hacia nosotros, Dios va a volver esa misericordia una vez más a ese pueblo judío. Y va a manifestarse de una manera impresionante. Por eso dice el versículo 33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo que está pasando allá en Israel ya está escrito
en el libro de la profecía de Apocalipsis. Y eso debe de ser una señal para que tú y yo estemos más listos y más comprometidos con nuestra salvación. Porque así como el pueblo en el Nuevo Testamento y en el principio de la iglesia creían que Jesucristo iba a venir al día siguiente, tú y yo, al ver el acontecimiento que está pasando en Israel, damos por hecho que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, cerca. Ya no debemos y ya no podemos perder más tiempo. Jesucristo va a venir y viene pronto. Y yo quiero preguntarte si ya estás listo para poder ser arrebatado con la iglesia. Porque los tiempos ya están cerca. Y todo lo que encontramos en Apocalipsis poco a poco empieza a cumplirse. Y debemos de estar preparados. Entonces yo te voy a invitar en esta tarde que oremos por Israel y después que oremos por nuestras vidas. Que tú y yo tomemos ya esto en serio. La fe en el Señor Jesucristo. Sepamos lo que tenemos que hacer. Nos preocupemos. Estemos velando. Porque los tiempos, en verdad, hermanos, ya están cerca. Ya están cerca. Señor, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Padre, hoy en esta tarde queremos terminar este servicio pidiendo también por la nación de Israel. Lo que encontramos en tu palabra, que fue escrito por medio de Pablo, es bien claro en nuestras vidas. En tu sabiduría tan inmensa, en tu voluntad y en tu soberanía tan increíble, endureciste el corazón de los judíos para que la misericordia pasara hacia nosotros. Pero también, así como tú escogiste hace más de 4000 años a Abraham, tú tienes aún un propósito especial para la nación de Israel. Y lo que está pasando hoy allá en Israel y en toda esa zona nos está advirtiendo y nos está tocando nuestra mente y nuestro corazón para saber que los tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo están cerca. Porque tú nos has dado la oportunidad y el privilegio de estudiar Apocalipsis y podemos ver que se están cumpliendo las profecías que encontramos en este libro. Yo te pido que se haga tu voluntad y que nos des ese discernimiento y esa capacidad para poder comprender tu palabra y reafirmar nuestra fe en Jesucristo y saber que lo que está escrito en tu palabra es real y no es fantasía y no es imaginario. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y preparados, listos para partir contigo, Señor. Listos para partir y estar contigo. Estar preparados para lo que venga, Señor, en estos tiempos. Yo te pido por mi vida y yo te pido por la vida de cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. Yo no sé por qué situación podemos estar pasando. Yo no sé qué es lo que pueda causar alejarme de ti. Yo no sé qué es lo que entristezca mi corazón. Yo no sé qué es lo que me desmotive. Yo no sé cuál sea el problema por el cual está pasando cada uno de mis hermanos. Pero en esta tarde, Señor, yo te pido que tú nos des la fuerza, la gracia para poder seguir creyendo en ti, Señor. Y ante todo problema y ante toda necesidad y ante toda enfermedad, permanecer en ti, Señor. Porque los tiempos están cerca y sabemos que van a venir muchos problemas a la iglesia. Que vamos a pasar por persecución, que vamos a pasar por muerte, por hambre, por desnudez como cristianos. Pero también yo sé que tú nos vas a sostener. También yo sé que tú nos vas a dar libertad. Y en esta tarde, Señor, todo mi cansancio, todo mi estrés, todo mi problema, todas mis desilusiones, todos aquellos problemas que me hacen dudar de tu palabra o que me hacen
alejarme de ti o que me hacen estancarme en el crecimiento y en la madurez. Yo las entrego a ti, Señor. Dame tú la fuerza, dame tú el valor, dame tú la capacidad para poder afrontar los problemas que se van a venir en estos tiempos, sabiendo que tú eres nuestro escudo y que tú eres nuestro refugio y que tú tienes cuidado de nosotros. Fortalece nuestra iglesia, fortalece las iglesias a nivel mundial y ayúdanos a estar preparados, porque los tiempos están cerca y la venida de tu Hijo Jesucristo está cerca. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Recibe toda la gloria y toda la honra en esta hermosa tarde, Señor. Amén.